domingo del tiempo durante el año, para celebrar la Eucaristía, en la cual reconocemos a Jesús como nuestro Maestro, Pastor y amigo. Él toma la iniciativa, nos llama y nos invita a permanecer a su lado, escuchándolo con el corazón. De Él aprendemos a conjugar la oración y el servicio, confiando siempre en su presencia entre nosotros. Con alegría fraterna nos ponemos de pie y cantamos. Y vamos con las palmas, fuerza. Jesucristo, ya lo pura que otra vez, fuerza. ¡Viva Cristo! ¡Viva San Miguel Arcángel! Y un fuerte aplauso para nuestra comunidad. Estamos en este 16º domingo del tiempo ordinario, así que con entusiasmo hoy, así como decimos Toripave Yacoí, entonces venimos con esa alegría de celebrar la fiesta, la alabanza y la gloria del Señor. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado al mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado al mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor nuestro,
mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. La hospitalidad es un acto de caridad con el prójimo, y más aún cuando ese prójimo es el mismo Dios quien viene a visitarnos. Al igual que María a los pies del Maestro, dispongámonos como fieles discípulos para escucharlo con atención y recibir sus enseñanzas. Lectura del libro del Génesis. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor, alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo, diciendo: Señor, Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pase de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua, lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan, para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Pero algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron: Está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Pronto, toma 3 medidas de mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral. Eligió un ternero tierno y bien cebado y lo entregó a su sirviente, que inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado. Se lo sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ahí está en la carpa, le respondió. Entonces uno de ellos le dijo: Volveré a verte sin falta en el año entrante. Y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así, nunca vacilará. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mí y completo en mi carne lo que faltaba
a los padecimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia, porque, de acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio, que es Cristo entre ustedes, la esperanza a la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Güero pájaro, güero que va, eñero de la minducú, que vos mina upereste va a tomar en que ore a putucú, que vos mina upereste va a tomar en que ore a putucú. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola y esté allí sentada y yo con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola cosa es necesaria. María eligió la parte más importante que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Buenas noches, queridos hermanos. Fíjense qué interesante en este proceso que estamos haciendo de nuestra vida cristiana, porque hoy el Señor nos llama desde el Evangelio, sobre todo Marta y María, son las dos piernas, digo yo siempre, ¿verdad?, como nosotros caminamos. Hoy estuve ahí con los chicos de la catequesis en otra capilla, ¿verdad? Entonces le hice pasar a uno y le dije: bueno, a ver, comenzá a caminar con una sola pierna, dale, dale, dale. Entonces así me mira: dale, fuerza, ¿cómo se camina con una pierna? Entonces ahí entendió y comenzó ahí, ¿verdad? Bueno, ¿hasta dónde te va? ¿Hasta dónde podés caminar de esa manera? Tal vez podés dar unos saltitos. Ahora que estamos en la fiesta de San Juan, creo que se suele hacer eso también, ¿verdad? Algún juego por ahí. Bueno, pero cuando somos jóvenes, ya de que irá a monte, man. Ni con una pata ya no podemos. Algunos ni con las dos patas ya no pueden caminar. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, que es tan importante esas cosas sencillas, ¿verdad?, pero como una analogía para entender. No es que lo que hace María está mal, o lo que hace, Marta está mal, el hecho, solamente que el afanarse, dice, en tantas cosas está metida y no elige, o sea, no comienza con lo esencial y lo fundamental. Porque en la vida cristiana, cuando uno piensa bien, tiene los 4 elementos, ¿verdad? Y la última es justamente la de Marta. O sea, el afanarse por la misión. Jesús también envía, hace poco estuvimos leyendo, ¿verdad? Envía a 70, además de los 12 que estaban con él, y los envía de 2 en 2. Eso es afanarse por predicar el Evangelio, por anunciar el reino de Dios. Pero eso lo tenemos que hacer en nuestra propia casa. Eso lo tenemos que hacer en nuestra propia familia. La misión es importante. Misio, ¿verdad?, quiere decir enviados. Enviados a realizar justamente lo que el Señor ha, y ahí viene la figura de María. Pero para poder dar el paso
importante. Nosotros tenemos que primero, eguapú, hay que calcular. Pero ni que nayan de por de ella guapú, haya tereré, haya vetado, haya empanada, haya quema, haya y no nos comprometemos en nuestra comunidad. No nos queremos comprometer con nuestra parroquia. No queremos pertenecer a ningún grupo. No queremos estar en el coro, ¿verdad? Ustedes no tienen pueblo, quiere decir, nadie se quiere unir, ¿verdad? Bueno. Ya estamos todos viejos, entonces. Y si va a ir más viejos van a tener, entonces, juntarse viejos. Bueno, entonces fíjense, aquí lo importante es, queridos hermanos, mirar los dos aspectos siempre. El Señor cuando le dice entonces, Marta, Marta, tú te afanas en tantas cosas del mundo, es cuando nosotros estamos tan preocupados. Hay incluso parábolas que nos habla de esto, ¿verdad? La del sembrador, por ejemplo, ¿verdad? Que va, que tira la semilla cerca del camino. El otro dice que cae entre piedras, pero el tercero es justamente esta característica de Marta. Cae, dice, entre espinos. Pero pues las preocupaciones de la vida, tantas cosas tenemos que hacer. Y ahí nos ahogamos, se ahoga, no puede nacer, no puede crecer porque está tan preocupada en tantas cosas. Entonces por eso, las dos piernas siempre son importantes para que podamos hacer el camino. También otra representación muy importante son nuestras manos. Mañana me pone, pero las dos manos juntas, miren. Las dos manos juntas. ¿Por qué? Porque con las dos manos nosotros nos lavamos las manos, ¿verdad? Una mano lava a la otra mano. Esta mano le lava a esta le lava a la otra, ¿entiendes? Esas también son imágenes muy interesantes que nos tienen que ayudar a nosotros para entender que el aspecto espiritual, el aspecto esencial, Dios en primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas, escuchar la palabra de Dios, entender lo que Dios nos dice. Y desde ahí vamos a salir a la segunda parte, la misión. Por eso decimos misa. Nosotros ahora estamos en la misa, decimos, en la misa. Ahora digo la misa viene de misio, y misio quiere decir misión. Pero, ¿cómo es eso? Nosotros venimos a la misa y la gente, y sí, viene, ¿para qué? Para escuchar, saber qué es lo que Dios nos dice, y saliendo de aquí viene la segunda parte. Cuando el sacerdote decía en latín, misa est, y de ahí quedó el nombre de misa, ya la misa ave, utilizando el latín, misa. La misión comenzó y dice, misa est, en síntesis, dice, ya apañan droga, ¿entiendes? Opama la de celebración, ya apagado. Pero ya apaga, ¿qué cosa? A misionar. Porque vos vas a llevar lo que escuchaste de la palabra del Señor. Vos vas a llevar a tu casa, vas a llevar a tu trabajo. Toda esta semana que el Señor nos va a regalar, allí donde nos encontramos, con tus hijos, con tu esposa, en tu trabajo y en donde sea, ¿verdad? Todo lo que nosotros vamos realizando te tiene que proyectar desde este aspecto. Y bueno, y aquí paso enseguida a esa primera lectura porque es demasiado linda también, ¿verdad? Porque aquí nos presenta un Abraham que está ahí en su casa, en su carpa, y divisa a tres personajes que se acercan. Aquí se quiere centrar en la hospitalidad. La hospitalidad que es elemento esencial y fundamental de la vida del cristiano. Pero ¿en qué sentido la hospitalidad? Por eso también celebramos el Día de los Migrantes, de saber acoger, de saber recibir. Pero pega con ahí solamente porque viene del extranjero, de otro país o lo que sea, o de otro barrio, o no sé de dónde sea. Sino que siempre el otro, siempre es alguien para nosotros. Si no tenemos una relación profunda, siempre va a ser el desconocido para nosotros. Para Abraham, esos tres que estaban llegando eran desconocidos. Pero Abraham tiene una actitud maravillosa. Y escucharon cómo enseguida ponen ahí. Se va y le dice ahí a su esposa, a Sarai, dale, preparan algunas tortas ahí para comer, pan para darle aquí a estos forasteros. Y después él se va junto ahí, busca el mejor becerro
Y ahí entonces le dice a los empleados, vamos a ofrecer lo mejor a este forastero, a estos forasteros, los tres. Bueno, después se hace toda una interpretación bíblica, teológica, diciendo que era Dios mismo, había sido la Trinidad, ese tres personajes, ¿se entiende? Como diciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero eso ya es posterior. Lo importante es que aquí se está queriendo insistir mucho que el elemento de la recepción del hermano, del prójimo, la caridad, estuvimos escuchando en estos días, ¿verdad? Lo del buen samaritano, ¿verdad? Y entonces ahí también cómo se descubre que el hombre tiene que entrar en una relación profunda, primero con Dios, para después poder tener una relación profunda con el hermano. Y la segunda lectura que complementa esto y nos dice, ¿saben qué, queridos hermanos? Esto no es fácil. Esto siempre tiene el dolor o el peso de lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, el sufrimiento. Pero el sufrimiento no es algo que nosotros queremos o algo que nosotros buscamos. Eso se dice masoquismo. Nosotros no somos masoquistas, que quiero buscar el dolor por el dolor. Porque Ceuta hoy a sufrirse hoy, a semejante hoy, a hacer el sufrimiento, la Ceuta, ayuda a tu siempre potiman, digo, a ver, no es eso lo que estamos diciendo, ¿verdad? A pesar de que parece que en nuestro país nosotros parece que somos medio masoquistas, pues siempre le elegimos a toda esta gente aquí que ya no sufrir. Monda payan de años de ya vota llega, y cuando llega imaginar las votaciones de intendente, ¿verdad? Quien sabe más llega, ya sabemos ya, intervenciones de aquí para allá, nunca se sabe nada. Y todo por cuestiones políticas. Parece que somos nosotros masoquistas verdaderamente. Preferimos sufrir con tal de que tenga ese salamemí a Garuama, en vez de estar verdaderamente como nación, una nación tan rica, si se supiese organizar. Y hay gente muy capaz, pero toda esta gente de Atira ya no era un dipá lleva. Entonces se dan cuenta. Aquí entonces cuando Pablo está hablando del sufrimiento, dice, me alegro de poder sufrir por ustedes, dice, por ustedes. Quiere decir que todo ministerio es sufrir verdaderamente, pero por los demás. Yo suelo mirar y como ejemplo digo, una mamá que verdaderamente ama su familia, a sus hijos, pero se dedican, los manios, hacen de todo, ¿verdad?, por el cuidado de los hijos, de mañana temprano, ya por la tembiú, ya por la desayuno, ya por peo, yo hay tembipuro, yo hay la o, homo potín la hoga, todo lo que sea, hombo yahula y membe. Y así es. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, queridos hermanos, que cuando amamos nosotros, cuando tenemos en el corazón ese amor sincero y profundo, vamos a buscar siempre, y para nosotros el sufrimiento no es nada prácticamente, no es nada. ¿Por qué? Y porque el amor está por encima de todo. Entonces Pablo eso nos invita hoy también a mirar. Y con esto dice, con este sufrimiento por el cual yo me estoy empeñando, lucho, añádelo más, dice, con esto completo en mi carne lo que falta, los padecimientos de Cristo. Aquí más lindo todavía. Quiere decir, queridos hermanos, tenemos que pensar nosotros eso. O sea que cada acción que muchas veces nos cuesta, que algunas veces tal vez no es que queremos demasiado, porque ya de caneón, ya de la o cualquier otra cosa, sin embargo, en la medida en que nosotros eso ofrecemos, pero porque amamos, primero amamos a Dios, para poder entonces eso repartir y dar a los hijos, repartir y dar a la comunidad. Muchas veces venir y comprometerse con la comunidad no es fácil, no es fácil. Algunas veces incluso cuando hay problemas o dificultades, algunas veces incluso te buscan ahí cosas negativas. Y entonces uno, lleva, se quiere achicar y quiere tirar la toalla y se va, ¿verdad? Sin embargo, el Señor hoy a través de Pablo nos está diciendo no
Nosotros con eso, dice, si le damos el sentido teológico, con eso, con ese amor grande, porque detrás de esto hay amor, detrás de esto hay convicción. Yo lo estoy haciendo porque amo verdaderamente al Señor. Termino simplemente diciendo, queridos hermanos, creo que ya les conté varias veces, pero siempre me quedó tan profundamente lo que el Monseñor Zacarías Ortiz contaba de ese sacerdote del Chaco, ¿verdad? Que los peones ahí a la noche cuando se reunían, o Mocoimí, y decían, Pepa y Pea, o Huacue, venía de Europa, ¿verdad? Umene ojai juete, peñan de Yara, llevé la ojeya la jeta, un vapo, ñan de Diego, a ver, sacoruguare. Imagínense lo que ellos decían. Seguramente que este sacerdote ama tanto a Dios, por eso fue capaz de dejar, claro, su comodidad en Europa, primer mundo, todo lo que vos quieras. Un misionero, ¿verdad? Un misionero. Y cierto, porque yo le conocí también de familia muy pudiente, ¿verdad? Incluso cuando estuve por Europa visité también la familia, o sea, un mía, o pues tanto o queso de algodones si querían. Menos el juete. Y eso es lo que está diciendo. Nosotros vamos a ser capaces de sufrir por los demás y empeñarnos por los demás solamente si amamos a Dios. Por eso yo insisto mucho, y muchas veces nosotros no entendemos, y la gente quiere hacer una división. Cuando yo hablo sobre todo de la cuestión política, eso te está demostrando que verdaderamente no somos cristianos convencidos. Porque si fuésemos cristianos convencidos y amásemos a Dios, jamás tendría que haber tanta necesidad y pobreza como hay aquí. La vez pasada yo dije, Paraguay está entre los dos países más pobres de América Latina. Enseguida ya uno ahí todo WhatsApp maldiciendo al padre Cabaño, maldición, porque el Paraguay está en el número 16 entre los pobres, países pobres. Había que llegar a ese número 8. Pero después me di cuenta luego que el que escribió era uno del marketing, no menos marketing, gobierno, entonces vamos a ir por una vez. Pero está entre los pobres igual. No tendríamos que. Bueno, pero es de otra cosa. Pero les digo nomás, que siguen de allá, el Juy Peñán de Llana. Porque si amamos a Dios, si amamos verdaderamente y estamos convencidos, entonces vamos a sufrir. No es un sufrimiento por sufrir nada más, sino que apretarse verdaderamente, entender lo que se necesita, sufrir en el corazón de la gente, tocar, palpar, ¿verdad? Pero claro, si uno le ama a Dios, lo menos que vas a hacer es ir, como decía el Papa Francisco, tocar la carne del pobre. Eso quiere decir que hablan de pueblo. ¿Cómo digo vos vas a gobernar un país, una nación, una iglesia, si nunca recorres, no le conoces a tu gente, no le visitas a la familia? No sabes, o sabes de las necesidades, pero porque tienen que salir a la plaza a gritarte y a decirte, ya pobre, vea, ya pobre, amoa, la hora de transporte público, llevaba, viene, va, charada, vaya, que esto, que aquello. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, yo no sé si no entendemos o no queremos entender. Yo estoy más por lo segundo, no queremos entender. Porque somos egoístas y entonces verdaderamente, como dice San Pablo, no amamos a Dios. Y entonces jamás vamos a completar con nuestra vida lo que dice. Con ello completamos los padecimientos de Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir nuestra Eucaristía y vamos a pedir en este 16º domingo ya que celebramos esta gracia. Ser hospitalarios, darnos cuenta de la necesidad de la gente, recibirlos verdaderamente para atenderlos y después eso ofrecerlo a Dios, ¿verdad? Porque esto es lo esencial, escuchar primero lo que Dios pide para luego obrar como Marta. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.
la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que ofrezca hospitalidad, consuelo y esperanza a los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, oremos. Te rogamos, óyenos. Por la Conferencia Episcopal Paraguaya, que celebra 69 años de su creación, para que el Señor la siga acompañando con la fortaleza y sabiduría necesarias para llevar adelante la misión de la Iglesia en el Paraguay, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los migrantes, refugiados y desplazados, para que encuentren acogida y apoyo, y que el jubileo inspire en todos el compromiso de construir un mundo más fraterno y solidario, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que seamos capaces de unir nuestras tareas diarias con tiempos de oración y llenar así nuestras vidas de la presencia de Dios, oremos. Te rogamos, óyenos. Vamos a rezar también hoy por Teodoro Ramón. ¿Dónde está Teodoro Ramón? Ahí está, 58 años. Un fuerte aplauso para él. Entonces, también por la señora Justa. ¿Dónde va a estar la señora Justa? ¿Dónde está? ¿No vino? Va. Está ausente. ¿Quién es? Ah, tu mamá. 94 años. Un fuerte aplauso para su hijo entonces. Bueno. Pero ya está viendo por ya. Bueno, ya Justa, vamos a bailar en la cámara. Bueno, ya puedo Dios. También rezamos por Epifanio Gualberto, él está ausente. Y vamos a rezar también por Mariela y Javier, 23 años de matrimonio. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Allá están, 23 años. Un fuerte aplauso por Javier y Mariela. Y también a través de la televisión, que ahora mismo nos están siguiendo, rezamos por Diego Josías, que ve con su abuela, dice la misa, desde Upaneja, entonces rezamos también por ellos. También por Virina Godoy. Y por la salud de la señora Ninfa Elena, que cumplió también 90 años. Pasé por su casa, le di la bendición también. Y por la chica que le acompaña también, que es como su hija y que está, Nati. Entonces le mandamos también un saludo a ellos. También por la salud de Dionisia Guadalupe, por Carmen Isabel y por algunos hermanos difuntos, especialmente por Fidelino Resquín, que falleció el martes. Y queremos saludar a los del Divino Niño. Hay una comunidad, estuvimos también pasando por esta comunidad mañana, se celebra en la iglesia el Divino Niño. Y también a Santa Librada. Y yo soy muy devoto de Santa Librada porque mi abuela luego se llamaba Librada y mi papá se llamaba, no se podía llamar Librado, entonces era Liberato, justo Liberato. Así es que los recuerdo ellos desde el cielo, ya también una bendición. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Ofrecemos al Señor nuestra vida, el pan y el vino y nuestro aporte generoso para el sustento de la Iglesia y de la obra de la evangelización. Por los que sufren hambre y prisión.
me olvidé de esta niña, creo que cumpleaños, ¿verdad? Ayer. ¿Tu hija o quién era? Vos era, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Nicole. Bueno, fuerte aplauso para Nicole también, que ayer cumplió años. Y me dijo ahí para última hora ya llegaron, por eso no pude anotar. Bueno, Nicole, rezamos también por ella. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley y las santificas como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen María. Murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia, San Miguel Arcángel, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral, ministros extraordinarios de la comunión y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente y bendigas a Teodoro, Ramón, Justa, Epifanio, Alberto, también a los que cumplen años y nos están acompañando desde Ñandillara, Ñe'e, Diego Josías, Virina, Godoy, por Nicole. Y también te pedimos, Señor, que te acuerdes de tus hijos, Mariela y Javier, que en Cristo han fundado su familia hace 23 años
Iglesia doméstica y sacramento de tu amor, concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Principalmente te pedimos aquí por nuestros hermanos difuntos, Fidelino Resquín, que falleció el martes, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Para vivir y anunciar a Cristo, necesitamos fortalecer nuestra comunión con Él. Acerquémonos a recibir a aquel que es nuestro camino, verdad y vida. Invitamos a los que nos siguen por las redes y por el canal a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. ¡Viva Jesús! Bueno, vamos a llamar un poco aquí a Teodoro, Ramón. ¿Dónde va a estar? Vamos a llamar también a Justa. No, Justa me dijiste que tu mamá, 94 años. Epifanio está ausente. Y entonces Nicole. ¿Dónde está Nicole? Vení que Nicole, le vamos a dar también la bendición aquí a Teodoro y a Nicole. Vos 58, ¿y vos no contaste cuántos años? 12, 14, a la cuenta, qué grande, vengan más. Que el Señor Jesús les bendiga, les fortalezca, les dé aquella gracia sobre todo hoy al recibir un año más de vida del Señor. Que les mantenga siempre en el amor, sobre todo, como decía hoy la palabra de Dios, para que luego hagamos esa misión, es decir, esa misión y esa evangelización allí donde el Señor les pone. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Y esta niña? Esa es Nicola. Nicole. ¿Y vos tu cumpleaños también? No, ella es la que estaba acá, Nicole País. Acá es. Sí, pero su cumpleaños, digo. Ah, bueno, las dos Nicole, bueno, listo. Pero cumpleaños también. Ah, bueno, pero igual le damos la bendición. Bueno, se dan la vuelta y vamos a cantarle que lo cumpla feliz. Fuerza, fuerza, ánimo. Los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. En tu día dichoso. Que los cumpla feliz. ¡Viva los cumpleañeros! Muy bien. Felicidades. Muy bien. Entonces, fíjense qué alegría hoy en este 16º domingo. Sobre todo el Señor nos habla de una misión.
Y también nosotros tenemos una misión muy grande a través de Ñande Yarañe, que siempre estamos presentes y por todas partes. Entonces ustedes ya saben, miren por allá atrás, siempre está nuestra alcancía, porque algunos años botados y me salen por aquí, ¿está? Entonces por allá es la puerta de salida. Bueno, la misión por allá. Pero les quiero contar algo muy lindo, que hoy, por eso que vine así todo alegre, todo contento. A pesar de que me vieron enojado, hombre. No, estoy muy contento, porque la semana pasada un señor, ¿verdad? Entonces con su familia, su papá luego ya falleció, pero en nombre de él dieron ya un 10 millones de guaraníes para lo que decíamos, lo de la televisión, ¿verdad? Que y le dije, y bueno, falta de tiro, de coina 30 millones, le dije. Entonces me dijo, bueno, yo te voy a enviar otros 20 millones, 50 mayores, imagínense. Entonces, es una alegría. Pero, ya llevo peteta, pensa ahí, cuando complete, me falta todavía 8 millones, ¿está? Y con eso ya vamos a completar. Pero ya estamos por completar. Yo pienso que la gente por ahí va a escuchar en el canal, por ahí gente que quiere ayudar, también aquí de la comunidad, hay personas, siempre me dicen, nomás, en el país no quiero que diga el nombre o lo que sea, ¿verdad? Pero rezar por ellos, aquí también de esta comunidad, gente que ayudó para los alquileres, que ayudó para el sonido, ¿entienden? Y de otras comunidades también que se van uniendo. Y así todo lo que podamos en ese día 27 recaudar es para poder primero salir un poco de una pequeña deuda que estamos a nosotros ahí, ¿verdad? Y no podemos todavía salir a flote. Pero en fin, yo pienso que con la gracia de Dios y con la ayuda de todos, entonces vamos a seguir todavía evangelizando. No hay que tirar la toalla como se dice, sino que hay que fortalecerse. Muy bien, eso es lo que les quería comunicar y por eso, no sé si ustedes están más alegres que yo. Yo todavía me falta 8, entonces no estoy todavía del todo alegre. Bueno, muy bien, vamos a escuchar. Ana nos va a decir qué tenemos en la parroquia. Avisos. La utilidad del San Juan fue de 13.844.247 guaraníes. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron para que esta fiesta haya sido todo un éxito. También queremos avisar que la urna para los sobres del diezmo está ubicado en la explanada para todos los que quieran depositar sus sobres o los que quieran llevar sus sobres para traer la siguiente a depositarlo. El próximo sábado 26 de julio es la segunda jornada del precongreso del año jubilar, para prepararnos para nuestra peregrinación también como parroquia. Estamos todos invitados a participar a partir de las 14 horas. También el próximo sábado vamos a festejar todos juntos el cumpleaños del Padre Pablino. Vas a ver una cena después de la misa, o sea que el próximo sábado si vienen terminamos acá y ya pasamos al tinglado. Para mayor información en la Secretaría con Nardi. Muchas gracias. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz de los potentes truenos y ver
corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, Te adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito.